3:05, 2:05 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco en esta primera edición. Acordaos, mañana vienen en exclusiva a contarnos historias, dicen, de la reliquia más importante de la historia de la humanidad, el cráneo del Star Child y otras cuantas cosas que queremos contaros. Y esta noche todavía tenemos que descubrir algunos secretos más de la Cábala. Y nos vamos a ir a Argentina a hablar de la Cueva de los Tallos. Hay alguien que tiene parte de lo que allí se encontró y otras cuestiones que queremos contaros. 3:06, tras esa introducción, seguimos 900-137-137 en nuestro teléfono. Y aún tenemos un montón de, sobre todo de personas interesadas en que digamos tu nombre claro, luego lo vas a decir tú, para buscar títulos de libros, que recomiendes libros que sean fáciles, no sectarios, para introducirse en la Cábala y formas de conectar contigo. Lo vamos a decir todo después, así que un poquito de paciencia. Hay mucha gente famosa, quizá la Cábala en esta zona nuestra ha sido famosa porque Madonna se empezó a tener algún tipo de relación con ella. Hemos visto que hay muchos más famosos, pero nos habíamos olvidado de hablar. Lo que yo conocía de la Cábala, lo que conocen los profanos, es que el nombre de Dios, que utilizáis los números, utilizáis ángeles. ¿Es eso cierto o no tiene nada que ver con la Cábala? No, sí, tiene que ver. Lo que pasa que, bueno, habría que explicar cada una de esas cosas, ¿no? Ya, déjame que te diga una cosa, un paréntesis. Te vas ahora de viaje, pero vuelves a España de nuevo, ¿no? Sí. ¿Cuándo regresas? Bueno, ahora todavía no me voy a estar hasta el martes aquí. Bien, y después... Y el 9 de julio. 9 de julio. Sí. 9 de julio, igual nos da tiempo todavía hacer otro programa contigo antes de que te vuelvas a Buenos Aires. Así que tranquilos, que si os ha gustado, y aún repetirán el programa. Perdón. Bueno, no, yo Ángeles, quería... Sí. Sí, todo eso requiere una explicación, ¿no? Pero en relación a la pregunta que tú me habías hecho antes de algo práctico, yo quería transmitir una pequeña enseñanza, si me permite. Por favor. Hay un pensamiento en la Cábala, siguiendo con la línea de todo lo que hemos hablado hasta ahora, que en hebreo se dice Gam Sule Tová. Gam Sule Tová quiere decir todo es para bien, todo es para bien. Entonces hay una pequeña historia que trata del Rabbi Akiva, un maestro de hace 2000 años, que tenía un burro, un candil y un gallo, y iba por los caminos enseñando, ¿no? Pero era buscado por los romanos, porque aquel que enseñaba la Torá y la mística en aquel entonces era asesinado, ¿no? Entonces, era encarcelado y asesinado. Entonces el maestro era como un fugitivo, ¿no? Bueno, y llega a un pueblo después de estar muy cansado, y cuando llega a ese pueblo resulta que no había lugar para hospedarse. Entonces el maestro dice, bueno, Gamsu Letova, todo es para un bien, y se retira a la vera del río. Cuando está acostado a la vera del río viene un animal salvaje y le come el burro. Entonces el maestro dice, Gamsu Letova, todo es para un bien. Después viene un viento y le rompe el candil. ¿Y qué dice el maestro? Gamsule Tová. Todo es para bien. Muy bien. Y después finalmente viene un animal pequeño salvaje y le come el gallo. Todo es para bien. Iba a decir otra cosa yo, pero todo es para bien, sí. Todo es para bien. Gamsule Tová, decía el maestro. Al otro día, cuando vuelve al pueblo, ¿sí?, se da cuenta que habían venido los romanos y que habían incendiado el pueblo, y si lo hubieran encontrado ahí, lo hubieran matado. Entonces el rabbi le dice a sus discípulos, si me hubieran encontrado, me hubieran matado. Si hubieran visto el candil, hubieran venido, me hubieran conocido, me hubieran matado. Si hubiera cantado el gallo, me hubieran matado. Si hubiera rebuznado el asno, me hubieran matado. Es que todo es para bien. Lo que pasa es que nosotros vemos la realidad en forma fragmentada. Pero si la vemos en forma global, vamos a darnos cuenta que el destino del mundo siempre va hacia un bien. Y yo te pregunto, ¿cómo se hace eso? Es fácil decirlo, ¿cómo se hace? El Gamsule Tová es un ejercicio místico meditativo. Por ejemplo, cualquier persona que nos esté escuchando lo puede practicar. ¿En qué consiste? Uno se levanta un día a la mañana y lo primero que dice es, todo es para un bien. Cada minuto va pensando esto en su mente. Un día solo, que hagan la prueba. Yo no digo que crean, experimenten. Un día, todo es para bien. Nos encontramos con una persona que uno no quiere encontrarse, porque hay gente que a veces uno no quiere, todo es para bien. Nos sucede algo, todo es para bien. Van a ver que si uno canaliza este tipo de energía, realmente, ¿sí?, todo va a ser para bien. Porque a lo que le ponemos atención, eso sucede. Lo que imaginamos, sucede.
Si nos imaginamos lo peor, sucede lo peor. A lo que le ponemos atención crece. Lo que creemos, creamos. Y si nosotros vemos el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío, ¿sí?, va a ser mucho mejor. Es lo que se llama un optimismo inteligente, constructivo. No sonso o tonto, no ingenuo, no, constructivo e inteligente. Es mejor pensar en el bien. Yo sé que el mal vende más, ¿no? Dos personas se pelean en la calle y la gente se junta a verlo. Dos personas se besan y se abrazan y nadie lo mira, ¿no? Porque atrae por esta cosa morbosa, pero el bien es más inteligente, ¿sí? Casi a punto de terminar, vas a tener que venir más veces al programa. Y los ángeles y los números, y se sabe, se conoce el nombre de Dios. El nombre de Dios tiene muchos misterios. En realidad es un sonido, que algunos dicen que es como un sonido armónico. No sé si alguna vez habéis escuchado los cantos armónicos. Eso existe en la Cábala. Son sonidos. ¿Se practica también? Sí. Claro que requiere un entrenamiento y lleva como un año de trabajo lograrlo, pero es factible. Es un sonido maravilloso que abre puertas dimensionales, abre conciencias, ¿sí? Que es increíble escuchar un armónico, ¿no? Y bueno, y los armónicos son sonidos de vocales, ¿no? Por ejemplo, las vocales, el nombre de Dios es la unión de todas las vocales, ¿no? Por ejemplo, el nombre que nosotros más conocemos, que es Jehová, viene de Yehová, y la B es como una W, o sea que sería Yehoua, que son las 5 vocales. Esto, cantado de una manera, forma sonidos armónicos, que de un sonido base se forma la tercera, la quinta y la octava, al mismo tiempo, ¿no? Y esto es lo que se llama el nombre de Dios, que es impronunciable en realidad. Pero finalmente el nombre de Dios es porque para la Cábala los nombres contienen la esencia de las cosas. Por ejemplo, tú te llamas Miguel. Miguel sí. Es Mijael, que significa ¿quién como Dios? Porque Dios es uno, ¿sí? Por ejemplo, Ione significa Jonás, paloma, como la paloma mensajera, ¿sí? ¿Te das cuenta de por qué tenemos ese nombre? ¿Y por qué no nos llamamos, no sé, Luis? Ya. Porque hay un destino en el nombre. Ya, pero imagínate, los padres parece que ponen los nombres de forma aleatoria, casual, y tratan de buscar nombres bonitos para que, bueno, para el hijo. ¿Tú crees que detrás de ese sentido hay algo mucho más profundo? Por supuesto, es que no existe la casualidad, Miguel. No existe. Aunque parezca increíble, ¿sí?, realmente no existe la casualidad. Espera, te iba a decir, por ser un poco frívolo, y los que ponen Kevin Cornes de Jesús en Latinoamérica o en Cuba, que ponen unos nombres Usnavy y esas cosas. Usnavy de Estados Unidos. Todo tiene un sentido. Los nombres implican un sentido. Un nombre es un sentido. ¿Sí? Si nosotros buscamos el origen del nombre, ¿sí?, vamos a encontrar siempre algo interesante. Ya, a punto de terminar. No has acabado de contar tu experiencia mística esa. Me contaste un poco, pero algo más profundo, consejos y algún libro. Bueno, vamos a empezar por lo último. Les aconsejo un libro que se llama Cábala Básica, que es para todos los que quieran comenzar. Se vende aquí en todas las librerías en España. ¿Y el autor? Soy yo. Es tuyo, vale, perfecto. Editorial Kier. Editorial Kier, Cábala Básica. Cábala Básica. Después... tu experiencia, no, vamos a dejar lo de los ángeles y lo de los números y para otro momento, si quieres, cuando vuelvas al programa, tu experiencia esa de encontrarte con Dios. Y luego el consejo para ver cómo podemos cambiar esa actitud y en vez de ver el vaso medio vacío, verlo medio lleno. Mira, yo no sé si de encontrarme con Dios es muy profundo, pero voy a contarte una experiencia de encontrarme con un maestro espiritual. Vale. Yo estaba meditando en Buenos Aires, en el maestro Abraham Abulafia, que es de aquí, de España, del siglo XIII, de Zaragoza, un gran maestro de Cábala, pero maravilloso. Y meditaba en él, ¿no? Y de repente suena el teléfono, ¿no? Entonces, bueno, interrumpí mi meditación, cojo el teléfono, hola, ¿quién habla? Abulafia, me dice el teléfono. Y claro, yo me quedé helado porque estaba meditando en el maestro y de repente me llamó, era una señora, Abulafia, Gladys Abulafia, me dice.
Yo soy descendiente del maestro Abulafia. Y te llamo porque ha sucedido un gran problema en nuestra familia, porque hubo un casamiento mixto y vieron lo que trae, los problemas que trae a veces para comunidades muy cerradas los casamientos mixtos. Entonces me pidió que yo le ayude. Yo la inicié en la Kabbalah, ¿no?, a esta señora, le volvió a recuperar toda la Kabbalah que había perdido su familia, ¿sí? Y de alguna manera el maestro quedó agradecido, y fue todo un símbolo para mí, ¿no?, toda esa experiencia vivida. Es cuando la imaginación y la realidad se unen, ¿sí?, y la vida se torna maravillosa. Yo creo que esto es lo que tiene la Kabbalah, la oportunidad verdaderamente de sentir a Dios, no de creer en Él. Consejo para poder empezar a caminar por ahí. El consejo es escuchar el corazón y a la intuición interior y poder verdaderamente jugarse por lo que uno siente, ¿sí? No es, nosotros tenemos un alma, el alma es eterna, es sabia, tenemos que volver a conectarnos, recuperar, como dicen los chamanes, recuperar el alma, ¿sí? Para eso hay que escuchar nuestro silencio interior. Y esto hay que meditar. La meditación es la gran llave. De cualquier disciplina, ya no solo de Kabbalah, en cualquier circunstancia, la meditación simple y sana, sin ver nada, solamente poder decir Hineni, aquí estoy. Este soy yo, aquí estoy, simplemente. Cuando uno está aquí, todo lo demás nos va a ser dado por añadidura, como dice el dicho. Ion Slay, Salai, lo he dicho mal. Ion Salai. Se nos quedan no 1 millón, cientos de millones de preguntas por hacerte. Yo espero que vuelvas al programa. Déjame que salude a Antonio Chávez, que está por ahí, porque vas a trabajar estos días en Madrid, ¿no? El fin de semana vamos a dictar un seminario bastante interesante. Nos da información, Antonio. Buenas noches, Antonio. Muy buenas noches, gracias por tu invitación al programa. Atentos si queréis conocer a este personaje, este invitado que está con nosotros. Mañana tenéis la oportunidad en Madrid, ¿sí? Sí, mañana y pasado se celebra un seminario dividido en 4 partes. La primera, Kabbalah y meditación. La segunda, Kabbalah, árbol de la vida. La tercera, Kabbalah y medicina sagrada. Y la cuarta, Kabbalah y los misterios de la Torá. ¿Dónde va a ser? En el lugar donde se celebrará será el seminario en la dirección de Espacio Ronda, en la calle Ronda de Segovia, número 50. Bien, ¿hay un número de teléfono? ¿Del local? De Espacio Ronda. Para información. Para información, sí, el 620 ¿sí? 03 04 62, que es el mío personal. Vuelve a repetirlo, por favor. 620 03 04 62. Ahí está la información. ¿Sí, página web o algo? Sí, hay una página, porque yo comprendo que mañana se celebra rápidamente, es muy prematuro y el maestro se va el lunes y el martes. Hay una dirección de contacto para contactar, que sería Semikabbalah. Semikabbalah con K, ¿sí? B-L, Semikabbalah, como suena, @gmail.com. Perfecto. Para cualquier contacto futuro con el grupo de aquí de Madrid o de España. Perfecto. ¿Y contigo se puede conectar en algún sitio en ese portal que tienes? Sí, nosotros tenemos un portal que se llama Portal Hineni, con H. H-I-N-E-N-I. Uno pone www.portalineni.com.ar o pone Portal Hineni en el buscador y aparecen todos nuestros sitios. Perfecto, ha sido un placer haberte conocido. Igualmente. No es casual, evidentemente, como tú dices. Espero verte más veces en el Espacio en Blanco y que todo sea para bien. Todo es para bien. Muchísimas gracias y muchas bendiciones a la audiencia y muchas gracias, muy agradecido. También para ti. Gracias, Antonio. Una última cosa, solo si me permite, antes la locutora nombró al cabalista, aunque cristiano, Adolf Brand. Sí. Solamente comentar una frase que me encanta: la Kabbalah es la espiritualidad hecha alegría. Es una frase que aprendí de ese maestro y que a mí es la que más me marca. Qué bonito, gracias. Espero que lo sigáis sembrando por todo el mundo. Nos vemos prontito, ¿vale? 3:21. Seguimos adelante. Queremos daros información de un congreso que se va a celebrar la semana que viene y luego nos vamos hasta Argentina para daros más datos de la Cueva de los Tallos. Y no os preocupéis que John volverá al programa. Le tendremos por aquí. Y vamos con noticias. Estamos en tiempo últimamente de congresos. Se están haciendo en diferentes partes de España
trayendo a gente súper interesante, y el tema de los extraterrestres, algunos cuentan algunas cosas muy raras, pero aquí les estamos dando cabida. Pero este que vamos a anunciar ahora tiene más que ver con el mundo de la ciencia. Mila Caue está con nosotros. Buenas noches, Mila. Hola, buenas noches. ¿De dónde viene ese apellido tuyo, Caue? Caue, fíjate, creo que es un apellido cátaro, es francés. Sí. Sí. Tienes pinta de francesa. ¿Has Eres la directora del IRCAE, ¿no? Instituto de Radiofrecuencia Cuántica Avanzada Internacional. Sí. Bueno, tiene como objetivo promocionar toda la investigación independiente en torno a la radiofrecuencia, y está uniendo a un grupo de científicos. Retírate un pelín si puedes del micrófono. Sí, eso es. Así, muy bien. Vale. Y está reuniendo a un grupo de científicos que, a través de sus investigaciones de años de estudio y de experiencia, están llegando a un tema que es el de la conciencia. Y pues estamos dando cabida para que se puedan diseñar todo tipo de investigaciones a partir de este trabajo conjunto. Estamos hablando de una ciencia que converge, una ciencia transdisciplinar, no una ciencia que diverge y la gente no se entera de qué va el tema. ¿Va a ser cuándo? ¿El próximo fin de semana? El sábado 3 estamos organizando el Congreso de Radiofrecuencia e Universo Inteligente. Tendría una parte que ver con todo lo que es vida extraterrestre, pero sobre todo lo que se habla cuando hablamos de universo inteligente. Estamos hablando de esos patrones de datos de radiofrecuencia que van mucho más allá de todo eso. Ya. Y ya te digo, pues tenemos, por ejemplo, va a venir un astrofísico, Paul Laviolette, que algunos le consideran el mejor astrofísico del mundo, que nos va a hablar de cómo estamos situados en el cosmos, qué está pasando, hacia dónde vamos, que eso da mucha explicación a todo el tema de las tormentas solares, que ya ha reconocido la NASA, que están ocurriendo, y tiene mucho que ver con cosas que están sintiendo las personas ahora en su cuerpo. Hay gente que nos dice, oye, tengo un cosquilleo o algo. Algo está pasando. Tiene ¿verdad? mucho que ver con eso. Y entonces nos hablan de que esa radiofrecuencia, entonces vienen los biofísicos y nos dicen, sí, es que mira, el Sol emite unos rayos, los rayos gamma, y parte de esos, una parte residual de esos rayos gamma son las resonancias Schumann, que son las que tienen que ver con que los mamíferos podamos vivir sobre la Tierra, y tienen mucho que ver con los estados de bienestar, y que cuando uno está conectado por una glándula del cerebro, que es, la glándula pineal, cuando la persona resuena, cuando está en armonía con ese universo, resulta que se producen estados de salud, de bienestar, de armonía, pero todo desde una explicación científica. Llegamos entonces al doctor López Guerrero, desde el mundo de las telecomunicaciones, programa, ¿sí? que nos explica cómo a través de las telecomunicaciones, cómo hay que jugar con esos patrones de datos a través de la ionosfera, cómo se dan cuenta los ingenieros de telecomunicaciones que hay un universo inteligente, que la negociación de transmisión de datos, ahí ya pasa algo, que no se produce mecánicamente, sino que también hay una conciencia y una inteligencia. Lloyd Pye es quien nos va a hablar de todo el tema del cráneo que es híbrido, que se ha gastado el pobre su vida y su peculio, por así decir, en hacer las pruebas forenses, el niño de las estrellas, y nos trae las primeras pruebas forenses de que es un híbrido de madre humana y padre no humano, pero ya nos va a contar él lo que hay. Y luego tenemos también al doctor Mariano Betés, que es catedrático de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, y él ha estado en una investigación que es a nivel internacional en hospitales de todo el mundo, en los que se ha estudiado qué experiencias tiene la gente, estas experiencias próximas a la muerte. Y es muy interesante porque Mariano, hablando con él, nos explicaba que ellos ya saben que a lo que se pasa es a un distinto nivel de conciencia. Lo que tienes que explicar el porqué, pero esto es lo que hacemos en este congreso. Te quería aclarar. Fechas, sí, fecha es el 3 de julio, empezamos a las 9:30 de la mañana, acabamos como a las 7:30 de la tarde en Alicante, en el Hotel Meliá. Te quería decir una cosa, cuando la gente ve que son científicos, que todos tienen como 2 doctorados, 7 carreras, hay gente que se asusta. Un poco, ¿no? Me dice, Dios, y hay gente que me llama y me dice, pero yo podré entender ese congreso. Mira, te voy a decir una cosa. Son científicos que están diciendo lo que muchos no se atreven a decir, y son científicos que van a hablar, están deseando tantos años de investigación, es porque están deseando explicar muy clarito sus conclusiones. Hablan desde la razón y hablan desde el corazón, y cuando alguien oye hablar así a unos científicos no puede más que rendirse. Enseguida tomar nota si queréis. Alicante, próximo fin de semana, el sábado. Sábado 3 de julio en el Hotel Meliá de Alicante. El Hotel Meliá de Alicante. Enseguida os damos una página de información y un teléfono por si queréis acudir a ver esta interesante reunión de científicos que van por fin a explicar cómo es este universo nuestro desde otro punto de vista. ¿Dónde se pueden informar nuestros oyentes, Mila? Pues mira, tenemos un teléfono para los que llamen de fuera de España con el prefijo 34 y luego es 686 24 63
63. ¿Vuelve a repetirlo? 686-246363. Y luego la página es www.ircai, IRCAI, latinas las dos, .eu de Europa, /congresos /Alicante. Ahí lo podéis tener. Mira, gracias por haber traído esos personajes tan interesantes y por ese trabajo y ese congreso. Nos vemos en Alicante, si Dios quiere, ¿vale? Gracias a vosotros. Os deseamos lo mejor. Gracias. 2 citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias y 29 ya. Esta es la primera edición del Espacio en Blanco. Y hay un segundo tema, nos interesa mucho la Cueva de los Tallos. El otro día recibimos un mensaje que nos decían que había una persona allí en Argentina que tenía mucha información acerca de ello. Vamos a saludarle y vamos con una introducción. Su nombre es Guillermo Aguirre. Buenas noches, Guillermo. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes para ti. Sí, bueno, en realidad son las 10 de la noche acá. Bueno, buenas noches entonces. Como no tenemos mucho tiempo, te voy a invitar a escuchar una introducción y vamos de lleno al tema, ¿te parece? Sí, cómo no. Ahí vamos. Sí, estamos. Un invitado que está en Argentina esta noche. Guillermo, ¿en qué parte estás? Hola Miguel, estoy en Buenos Aires. Estoy en las cercanías de Buenos Aires, en mi casa de campo, cerca de Buenos Aires, la capital de la República. Ya, vale. Extraña y curiosa historia. Te decía que nos ha llamado desde siempre mucho la atención lo de la Cueva de los Tallos. De repente nos envían un mensaje diciendo que tú concretamente tenías algunas de las pruebas. Eres escritor, has escrito un libro que se llama Lírico y Profundo, que se puede conseguir en internet. Y yo no sé por dónde empezar la historia. Ese libro es un poco la biografía de Julio Goyena Aguado, ¿no? Sí, eso es en realidad. Lo que pasa es esto, Miguel. La Cueva de los Tallos, así dicho digamos en singular, no es lo más adecuado. Las cuevas de los Tallos en plural debería decirse, porque este es un sistema de cavernas muy extenso que hay en la actual República del Ecuador, en la Amazonia ecuatoriana. Entonces, cuando uno se refiere a la Cueva de los Tallos, pareciera que se está refiriendo a un lugar en particular, pero no es así, porque la auténtica, vamos a decir, aquella por la cual se puede acceder a las cámaras secretas, digamos, donde se encuentran los tesoros de que tú hablas, esa cueva, a esa cueva, que se sepa, no ha llegado más que Juan Morix, a quien te has referido, que era un húngaro nacionalizado argentino, y a Julio Goyena Aguado, que era prácticamente su asistente, su alma gemela y, bueno, su heredero universal, a la muerte del primero. ¿Estuvieron juntos en esa aventura de descubrir, de explorar la cueva? Sí, la cueva, bueno, para facilitar la cosa vamos a decirle la cueva, entonces. Sí, perdón. Sí, para seguir adelante, ¿no? Sí, para seguir adelante con el informe. Sí, efectivamente, Julio Goyena Aguado era un joven, tenía mi misma edad. Él había nacido en septiembre de 1941, lo mismo que yo, y yo lo conocí cuando él ingresó como empleado en la empresa de comercio exterior de mi padre. Allí entonces empezamos a trabajarlo juntos, muy jóvenes. Él empezó a los 15 años, yo a los 16, y fuimos amigos durante prácticamente toda la vida hasta su muerte en 1999. No fuimos unos amigos estrechos a lo largo de todas nuestras respectivas vidas, sino que fue muy estrecho en los primeros años. Él iba contando día a día todas sus vivencias. Voy a tratar de hacerlo muy rápido. Hubo un hecho en su vida que marcó un poco su camino, que fue el hecho de que se hubiera hecho
a la religión mormón, una cosa muy extraña en la Argentina de aquel tiempo. Y esto fue porque fue, digamos así, catequizado por un mormón que estuvo internado con él en un hospital por a raíz de una pequeña dolencia que tuvo. Entonces, quien conozca la doctrina de los mormones sabrá que ellos piensan que en 1823, en un lugar del actual territorio de Estados Unidos, una persona a quien ellos se llaman el profeta, que se llama Joseph Smith, descubrió unos libros. Él dice haberlo descubierto, ¿no? Solamente dicen que hubieron 7 testigos de esto. Unas inscripciones en unas láminas de oro que fueron llamadas en adelante los libros de Mormón. De ahí viene lo de los mormones. Julio era mormón. Entonces, él iba comentando día a día todas sus vivencias que parecían muy extrañas, como te podrás imaginar, Miguel, en aquel entonces. Éramos prácticamente unos niños. Teníamos en ese momento 18 años. El hecho es que Julio, que era vasco, de hecho había nacido en el País Vasco y había llegado a Argentina a sus 5 años de edad, Julio decidió dedicarse al estudio de la lengua, de los orígenes, de la raza y todas esas cosas de los vascos, que de por sí es una cosa bastante complicada, digamos. Y estudiando eso, dio con los libros de un vasco que había vivido en Argentina, se llama Florencio de Basaldúa, que tenía unas teorías muy extrañas. Basaldúa era un hombre muy completo, era un ingeniero, era lingüista, era un hombre que tenía unas enormes capacidades, era geógrafo, y había lanzado unas teorías muy descabelladas, digamos así, para aquel entonces. Él había expresado en sus libros que no era que los europeos, vamos a simplificarlo de esta forma, hubieran llegado al actual continente americano, sino que la cosa había sido al revés, que de este continente americano habían partido hacia otros continentes, particularmente Europa. Imagínate, Miguel, lo que tal teoría provocó en el pensamiento académico de aquel entonces. Era disparatado. Pero el hecho es que Julio, que era muy joven, leía estos libros prácticamente día a día en la entonces Biblioteca Nacional Argentina. Uno de los días que fue a buscar estos libros, encontró que alguien los había pedido, y este era un húngaro nacionalizado argentino que se llamaba János Moritz. János se transformó en Juan cuando se nacionalizó, Juan Moritz. Este hombre también era una personalidad muy particular, también un estudioso, un arqueólogo aficionado, era una cantidad de cosas, ¿no? Un investigador, una especie de aventurero que vivía buscando artículos para los museos y todas estas cosas. Y había llegado a la conclusión de que el idioma, de uno de los idiomas que prevalecía, que se hablaba en la Amazonia ecuatoriana, quiero decir, en la Amazonia del país, ¿no?, del actual territorio de Ecuador, el idioma era básicamente, no el idioma corriente de la gente, quiero decir, sino el de algunas tribus, ¿no? Era una versión del magiar, que era una lengua muerta de origen centroeuropeo, particularmente de Hungría, su país de origen. Entonces este hombre le fue trasladando estos conocimientos a Julio, que a su vez me los iba trasladando a mí día a día, y te aseguro que todos pensábamos, sus compañeros de trabajo y compañía, que era un total y absoluto disparate. Que estaba loco, ¿no? Que había tenido... ¿Perdón? Que estaba loco, que lo que decía no tenía sentido. Y no tanto como eso, pero parecía que esto no era absolutamente imposible. Bueno, de hecho es que un buen día del año 1965, Moritz decidió partir hacia Ecuador en busca de poder demostrar sus teorías, ¿no? Sus teorías básicamente las que acabo de decirte, de que había tribus que hablaban una lengua muerta centroeuropea. Y bueno, el hecho es que fue allá y lo logró.
lo encontró esa tribu, que se llamaban los indios, actualmente se los llama colorados, para simplificar, pero se los llama salasacas, que es una versión de la lengua magiar, húngara. Y bueno, siempre en tren de abreviar todo esto, te diré que él quedó convencido de que esto era así. Él logró hablar con estos indígenas en una lengua muerta, en magiar, aunque parezca mentira, y después de eso, estos indios colorados lo condujeron hasta donde se encontraba una tribu de otros indios, de otros indígenas, totalmente diferentes, de una etnia totalmente diferente, que son los shuaras que acabas de mencionar, que es una de las tribus de los llamados genéricamente jíbaros. Se los llama jíbaros en un tono un poco peyorativo, en un tono genérico, que quiere referirse, digamos, a gente, digamos, de menor calidad, vamos a decir así. Y estos shuaras, que en realidad no pueden ingresar a esas cuevas porque tienen tabúes atávicos, históricos, solamente ingresan hasta una pequeña parte, dije cuevas en plural, ¿no es cierto? Sí. De estos tallos, que como bien dijiste, son unas aves muy extrañas, son prácticamente ciegas, son casi como murciélagos, duermen colgados de las patas cabeza abajo, es una cosa muy rara. Los llaman pájaros aceiteros porque acumulan aceite que no pueden metabolizar de unas plantas que ellos comen, de unas semillas oleaginosas, y entonces los indígenas ingresan a las cuevas, hacen una especie de rodeos y les extraen el aceite que utilizan para comer, cocinar y todo eso. Bueno, el hecho es que estos shuaras le dijeron a Morris en aquel entonces que estaba solo en 1965, que en tal lugar, cerca de tal río, se encontraba de varias cuevas, pero una de ellas, que era donde podrían existir unos tesoros históricos atávicos que se mencionaban en sus leyendas y qué sé yo. Ellos no podían entrar por los tabúes que menciono, pero Morris, que era un aventurero, intrépido, temerario, condiciones que suelen tener los descubridores del pasado, que se han metido que por eso han logrado descubrir lo que descubrieron, pues Morris se metió, y créase o no, y con la suerte del descubridor, llegó a lo que vamos a llamar, para simplificar, las cámaras de los tesoros. Yeah. En una de ellas, después de atravesar las circunstancias más inconcebibles, más cinematográficas que uno pueda pensar, encontró una de las cavernas, dentro, digamos, de una de las cavernas, una cámara en la que existen unos 5, digámosles, sarcófagos, uno de los cuales contiene lo que él llamó en privado, porque esto nunca lo hizo público, lo llamó un ser, digamos que él le dijo un esqueleto dorado. Un esqueleto Un esqueleto dorado. Sí. Perdóname, no te quiero cortar mucho porque tenemos un cierto retardo con el satélite. Esqueleto dorado. Bueno, con el tiempo se ha podido averiguar que los antiguos, por ejemplo los incas y otros grandes dignatarios de aquellas civilizaciones, se untaban el cuerpo de resina y luego con polvo de oro, y por eso se los llamaba dorados, y de ahí viene el dorado, aquella cosa tan mítica, tan enigmática. Y bueno, el hecho es que él dijo eso, se lo dijo a Julio Goyerni y él me lo comentaba a mí, me lo comentaba en tiempo real, quiero decir, ¿no es cierto? Sí. A su vuelta, a medida que esto iba sucediendo. Para bien o para mal, creyera o no creyera, esto es lo que él iba diciendo. Entonces, después de la cueva, digamos, de esa cámara, pasó a otra, donde había una especie, él dijo, de zoológico, en el que había
tal vez cientos de estatuas de más o menos 1 metro de alto de animales, que representaban animales, todo de oro, que representaban animales, la mayoría de los cuales no son considerados originarios de este continente americano, pues había tigres, había leones, había osos africanos, había, en fin, una cantidad de animales que no son de acá. Y luego, la tercera de las cámaras sería aquella donde estaban, vamos a decirle, por decirlo de alguna forma, la Cámara del Tesoro, donde había, según dijo Morris en aquel momento, todo esto por boca de Julio a mí, pero no solamente a mí, sino a su familia, a sus hermanos y a algunas otras personas, a unas pocas personas. Había Julio dijo miles, Morris no sé cuántos dijo, después yo sabré cuántos dijo, de láminas de oro, donde había, digamos, como encuadernadas, ¿no? Como si fueran libros, atravesadas por unos aros, ¿no? Como si fueran las hojas de un libro. De ahí que se dijera, discúlpame que te corte, que era una extensa biblioteca que podía dar respuestas a la humanidad de otra civilización, ¿verdad? Claro, esto es lo que en definitiva después de varios años se fue, digamos así, sintetizando. Ya. Déjame que te haga otro inciso que te quiero cortar, porque el tiempo vuela y vamos a tener oportunidad de seguir hablando contigo. Lo curioso es que tú tienes, yo he visto fotografías, restos de lo que Morris encontró en esa cueva. Tú eres un poco el depositario de lo que de ahí sacaron. Bueno, lo que ha sucedido rápidamente te diré es esto. En realidad Morris nunca aceptó haber retirado nada de ahí. Vamos a decir estrictamente la verdad, y es así como se ha puesto en el libro, que es testimonial. Morris jamás aceptó, porque nadie se lo preguntó por otra parte, si él había retirado o sacado algo de ahí. Y su conducta posterior, después del año 1969, como vos recién mencionaste, que hizo la denuncia oficial de lo que encontró para conservar sus derechos en 1969, la denuncia, se refiere a estos objetos, pero él no aceptó haber tocado nada, porque él siempre dijo que había querido que eso quedara ahí porque tenía muchísimo miedo que sucediera lo que ha pasado en todo el mundo a través de los siglos, de que había pillaje, sabotaje, y en fin, que operaran los sinvergüenzas que se llevan todas las cosas para cualquier lado. Pero, de cualquier forma, sí, en realidad, algunas cosas él tenía en su poder. Yeah. ¿Qué pasó? Estoy hablando de 1965, cuando Morris se fue. Cuando Morris vuelve a la Argentina y le cuento todo esto a Julio y le muestro algunas cosas, particularmente algunas fotografías de algunas láminas que yo vi en aquel momento, y Julio me las dio para que las tuviera, fotos me refiero. Con el correr del tiempo, Morris quería organizar una expedición para que esto se conociera oficialmente como cualquier gran descubrimiento del mundo, porque si hay una cosa de la que se ha tenido evidencia a lo largo de los siglos es de la existencia de enormes tesoros de oro en ese territorio centroamericano. O sea, tú sabes bien que los conquistadores durante siglos, no años, siglos, estuvieron transportando oro hacia España, ¿no es así? Sí. Lo que pasa es que nunca se vieron láminas con escritura, ni símbolos, ni nada, porque la autoridad religiosa que acompañaba, lo digo con el mayor de los respetos y sin el mayor, no hay en mí inquina de ninguna naturaleza. Ajá. Porque esto es así, porque la vida es así, porque la gente es así es la historia. El hecho es que la autoridad religiosa obligaba a fundir todo lo que fuera láminas que tuvieran tanto escrituras que eran consideradas heréticas como símbolos. Y esto es lo que hacían, lo transformaban en lingotes que transportaban en sus barcos. Iban cargados literalmente hasta la borda, y probablemente por eso era que no resistía ninguna tormenta y se hundido por centenares los buques, ¿no? Bueno, el hecho es que estos tesoros indudablemente han existido porque
hay testimonios de siglos y siglos y siglos de que sí existían. Ajá. Lo que sí ha sucedido es que jamás encontraron Una- el sitio. Ni una prueba de ello, ¿verdad? Nos quedan 5 minutos. Te meto un poquito de prisa porque nos quedan 5 minutos. Lo curioso, aunque vamos a tener que, insisto, tener oportunidad de seguir hablando contigo, es que esas pruebas están ahí y tú las tienes. Claro, las tenía, bueno, para hacerlo rápido, las tenía obviamente Morix. Y esto era bastante secreto, porque yo en aquel entonces debo admitir que no lo sabía. Lo imaginaba, lo suponía, y Julio Goyen me había dado a mí una cantidad de elementos para que yo los guardara sin que yo supiera exactamente de qué se trataba, porque estaban todos encerrados, empaquetados. Cuando se acercó, pasaron muchísimos años, y ya estábamos en 1996, 97, Julio muere accidentalmente, imprevistamente, en un accidente de auto en 1999, tal vez alcanzado por la maldición de los tallos, porque han muerto muchísimas personas en circunstancias muy extrañas. Y cuando Julio muere, ya antes yo me había encargado que escribiera su historia, su biografía, cosa que yo estaba haciendo, y bueno, pues me había dicho que habrían llegado lo que él llamaba enigmáticamente los tiempos cumplidos. Así que entonces yo abrí lo que él me había dejado, y ahí estaban las 6 o 7, son nomás, elementos, testimonios de aquello. Hay una lámina de cobre con símbolos probablemente de origen incaicos, hay 2 estelas de plata probablemente de origen azteca, hay una lámina de oro probablemente de origen, o seguramente de origen maya, y hay una pequeña plaqueta muy sólida de oro, y esto es lo más curioso, de origen indudablemente babilonio o asirio, aunque te parezca una locura. Me parece increíble. ¿Sabes lo que se me ocurre? Volver a de nuevo conectar contigo para que nos des más datos del asunto, ¿te parece? Sí, cómo no. Déjame que te pregunte otra cosa, ya que vamos a abusar de ti. ¿Y todo eso lo tienes tú ahí? Sí, lo tengo. ¿Podemos enseñar las fotos? ¿Podemos Sí, publicar las fotos en nuestra página web para que se vean? Las fotos están en mi libro que se llama Lírico y Profundo, que se refiere a la biografía de Julio Goyen. Está en internet a disposición gratuita de cualquiera que lo interese. Ya, Lírico y Profundo, ya sabéis, lo podéis bajar y podéis verlo, y si no, pondremos alguna en nuestra página web, porque a mí me ha parecido apasionante. Es decir, que tengamos pruebas físicas de lo que se sacó de la cueva, de una de las cuevas de los Tallos, con esas inscripciones, me parece increíble. Habrá una segunda parte, si te parece, hablando de el significado y de esa maldición. ¿Te parece, Guillermo? Sí, cómo no, Manuel, estoy a tu disposición. Déjame que te pregunte por último, ¿por qué no se vuelve a la cueva, o a esa cueva de los Tallos de donde se sacó ese tesoro, donde estaba ese tesoro? Bueno, en el año 1976, un escocés, llamado Stanley Hall, enterado por un comentario que se había sido publicado en un libro de Eric von Däniken, un mentiroso, un mendaz, un falsario suizo. Estuvo el otro día en nuestro programa, ten cuidado. Bueno, esto es lo que es, porque fue querellado por Morix. Además era un hombre que tenía un pasado fraudulento. Sabemos la historia. Bueno, este hombre publicó en su libro, El oro de los dioses, un tema diciendo que él había estado con Morix y que lo había llevado, lo cual todo era mentira. Entonces, Morix se enojó, todo esto, bueno, en fin, esa es historia bastante conocida, pero sucedió que este libro lo leyó este hombre Stanley Hall, lamentablemente muerto recientemente, que es el que organizó, basado en los dichos de Morix exclusivamente, y nada más que en Morix, la mayor expedición histórico-arqueológica que se recuerde, porque participaron en casi 150 personas, el ejército patrocinado oficialmente por el Reino Unido, una cosa de la más altísima envergadura, y el presidente honorario fue Neil Armstrong. Recién te referiste en la presentación
que intervino la masonería, sí, es cierto, es verdad, eso no tiene, en fin, es así. Pero no descubrieron nada, no pudieron entrar en la cueva. Y no, porque Morris se negó a conducirlos, porque no se cumplieron los requisitos que él solicitaba. En ese momento ya Morris quería que nada de eso se tocara. Él los iba a conducir, lo iba a mostrar, pero no quería que nada se sacara de ahí. Pero te puedes imaginar, Manuel, el interés de la gente, de cualquier ser humano de este mundo, en poder retirar semejantes tesoros de ese lugar. Entonces Morris no aceptó, lo llevamos a Julio Goyen acá a Buenos Aires. Goyen fue para allá, acompañó a Stanley Hall y a Neil Armstrong, bajaron ellos, los llevó, digamos, a hacer un paseo turístico prácticamente, lo digo medio humorísticamente, y por supuesto que no encontraron estas evidencias. Estuvieron casi 45 días ahí con el ejército inglés, con aviones, helicópteros, bases, ¿qué te ocurre? Ya, pero según tú crees que sigue estando allí, Guillermo? Pero obviamente, porque pero si, mira, nunca encontré ninguna, digamos así, vamos a decirle tesoro, ¿no?, oculto del mundo, del que se tenga tal certeza de que existe. Porque acá no se puede dudar de su existencia. El hecho es que no se ha encontrado, y es muy difícil que se encuentre, porque el ingreso a la caverna, a la cueva, es una cosa dificilísima, y probablemente día a día peor, porque el ingreso a la cueva está sobre un río que se puede entrar solamente cuando hay bajante, y después nadie se metería por ahí, y después está lleno de cosas, de trampas, en fin. A veces lo comento y parece que estuviera hablando de una cosa equivocada, pero no es así. Guillermo, lógicamente. Tenemos que hacer un puntito aquí. Lo curioso es que tú tienes las pruebas. Las veremos en ese libro y pondremos alguna fotografía en nuestra página. Lírico y Profundo, lo podéis descargar. Hay pruebas de que existe esa biblioteca y existen esas tablillas. Guillermo, desgraciadamente te tengo que saludar. Estamos a punto de terminar el programa. Volveremos a estar contigo si te parece, ¿vale? Sí, Manuel, cómo no, a tu disposición. Gracias por tu atención y que sigas muy bien. Te agradezco profundamente y te deseo lo mejor también a ti. Nos vemos prontito, ¿vale? Gracias, un abrazo. Y para comenzar nos vamos hasta Córdoba a saludar a nuestro primer invitado, Francisco García del Junco. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo estáis vosotros? Un placer, encantados de que estés de nuevo con nosotros en el programa. Estuviste hablando de cosas de la historia y yo, como te decía el otro día, en este nuevo trabajo que has hecho, arqueología, tesoros y tumbas, he disfrutado muchísimo. Oye, sí, me alegro mucho que te haya gustado. El otro también te gustó y van 10 ediciones, pero espero, no creo que vayan tantas, pero bueno, me gusta mucho que te haya gustado. ¿Cuántas ediciones llevas en el otro ya? De eso no estaba en mi libro de Historia de España, van 10. Wow. Yo también estoy un poco sorprendido, no te creas. Qué bien. Déjame que te presente. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Hispalense, doctorado en Arqueología. Hiciste una investigación sobre el castillo de Almodóvar. 14 años duró. Tengo aquí datos. Sí, son 14 años. La verdad es que a mí me parece mucho. Lo que pasa es que cuando uno es joven, lo que quiere es hacer estudios muy completos, muy totales, y creo que me salió un estudio muy completo, pero muy largo, 14 años estudiando un castillo, ¿eh? Pues sí, supongo que sí. Y qué curioso ver, o qué delicia también, la forma que tú tienes de ver la historia. Eres profesor, ¿no? Sí, soy profesor de historia en la Universidad de Córdoba. De Córdoba. Supongo que tus alumnos están encantados de tenerte como profesor, ¿no? ¿Yo qué te voy a decir? ¿Escuchan te dicen luego que han escuchado este programa y te han oído? ¿Cómo? Si te dicen que luego te han oído en la radio y eso. Ah, sí, les gusta mucho. ¿Sabes lo que me dicen? Sí. Que escribo como doy las clases y que en la radio es como si ellos se sienten en clase, porque los tíos oyen mucho la radio, ¿eh? Ajá. Y me dicen eso, que parece que están en clase cuando me escuchan. Sí, señor. La historia hay que recontarla de nuevo, ¿no? Nos han engañado mucho, hay demasiados datos todavía oscuros, hay mucho que aclarar, ¿no? Yo creo que a la historia le falta la forma que tenemos de explicarla, de escribirla, le falta mucho rigor, y con frecuencia lo malo es que en vez de explicar los hechos tal y como fueron, sin más, y que cada uno saque sus conclusiones, a veces los historiadores arrimamos el ascua a nuestra sartén, y yo creo que eso no está bien.
Ya. Y hay mucho que recontar o mucho que cambiar, ¿no? Acerca de las historias que nos habéis, o, bueno, que hemos aprendido, no tú, en la escuela, en las universidades, en los colegios. Sí, sí, pero ¿sabes lo que pasa también? Que se va contando la historia según van las investigaciones. Y lo cierto es que hay muchos trozos de historia, muchas historias de las que sabemos solo una parte, que es lo que contamos. Y conforme va avanzando el tiempo, se tienen más investigaciones y más estudios, y entonces también eso mismo que habíamos contado hace unos años, ahora lo podemos contar un poco más completamente. Pero me parece que sí, que un poco de manipulación, y sobre todo últimamente creo que sobra un poquitín de manipulación. Este es nuestro profesor esta noche. Con él vamos a disfrutar yendo a algunos pasajes de la historia que la va a contar de otra manera, ya veréis, o descubrir cosas que hasta ahora estaban desconocidas. 900, 137, 137, comenzamos el viaje. Comenzamos nuestra historia hace miles de años, justo en el momento del diluvio universal. En la Biblia se dice que fue una época oscura de la historia del mundo. Dios solo veía maldad y corrupción. Era muy dudoso que la humanidad siguiera existiendo. El cuento de Noé y del diluvio es uno de los más bonitos del Antiguo Testamento. Se han presentado pruebas científicas que demuestran un fondo veraz. Pero muchos especialistas cuestionan esas pruebas. ¿Se llegó a dar un diluvio tan poderoso como para erradicar toda vida en la Tierra? ¿Es posible que queden restos del arca de Noé? La historia de Noé y el diluvio universal. Nos preguntamos, ¿fue real? ¿Existió ese diluvio? ¿Hubo más diluvios en otras culturas? Nuestro invitado nos trae respuestas. Pues por ahí empezamos, si te parece, Francisco. Primero, ¿fue cierto eso, la historia que narra la Biblia de ese diluvio universal, ese personaje Noé que salva a unas cuantas familias y muchos animales? Pues mira, en el primer libro de la Biblia, el Génesis, que forma el grupo del Pentateuco, que son los 5 primeros libros, ahí se habla de que Dios creó al hombre y el hombre se fue separando de Dios. Y entonces, en general, el hombre se convirtió, todos los hombres pecaban mucho. Y Dios mandó un castigo, una catástrofe muy general, y que fue lo que nosotros conocemos como el diluvio universal. Y entonces durante mucho tiempo se ha pensado, bueno, eso es una metáfora, eso es un cuento, eso es una leyenda. Eso se ha pensado así durante muchos siglos, no mucho tiempo, sino muchísimo, porque son muchos siglos. Pero mira, Miguel, las conclusiones las tiene que sacar cada uno, pero todo apunta a que no era leyenda, que no era un cuento. ¿Por qué? Hay un dato curiosísimo, y es que casi todas las culturas del hombre guardan el recuerdo de un gran diluvio. Mira, te voy para empezar, si tú quieres, te pongo el escrito más antiguo que se conserva en el mundo, es del siglo XXVII antes de Cristo, y está en caracteres cuneiformes. Mira, te digo en caracteres cuneiformes porque es la escritura más antigua del mundo, que escribían los sumerios, acadios, asirios, babilónicos, persas, hititas y ugaríticos. Bueno, pues esta escritura se inventa aproximadamente en el siglo 32 antes de Cristo, y en el 27 ya se deja por escrito este gran diluvio. Eran los babilonios. Pero además ahora si tú quieres hablamos de eso, pero todas esas culturas nos hablan de que un hombre bueno se salva, es salvado por la mano de Dios. Y mira, en la Biblia ese hombre bueno se llamaba Noé. Entre los antiguos babilonios, Ut-Napishtim. Entre los sumerios, Ziusudra. Entre los asirios, Atrasis. Entre los hindúes, Manu. Entre los mexicas, Tata. Entre los mazdeístas, Yima. Entre los chinos, Fusi. Entre los incas, Manco Cápac. No quiero seguir, Entre los hindúes, Manu. Pero es curiosísimo porque además todos hablan de lo mismo, y sobre todo el dato que hay que tener muy en cuenta, ese dato que tú dices, bueno, pero esto lo que lo confirma,
es que todas estas culturas que hablan de un diluvio universal son distintas en el tiempo y distantes en la geografía. Culturas que jamás pudieron tener ninguna de ellas conocimiento de las otras. Una de las otras. Déjame que ponga un poquito de música para asimilarlo. Hay fechas que coincidan, Francisco. Primero, esa coincidencia, ¿no? En todas esas otras culturas que has dicho, que has hecho un resumen de algunas de las partes del mundo, siempre se salvaba un hombre bueno, ¿no? Esa es Sí. la singularidad. ¿Y en qué fecha estábamos hablando? Ay, amigo mío, eso no lo podemos saber. ¿Por qué? Te voy a explicar. Todas estas culturas hablan de un diluvio pasado, en épocas en las que no existía la escritura, pero como el diluvio fue tan tremendo, la tradición oral del hecho se estuvo pasando de boca en boca durante generaciones, cientos de años y milenios. Entonces, lo que también no podemos tener ninguna fecha porque cada uno fechaba. Bueno, yo creo que en esa época es que ni siquiera sabían fechar las cosas, ¿eh? Entonces, si tenemos fechas de los escritos, por ejemplo, entre los sumerios es del siglo XVII a.C., entre los asirios del siglo XX a.C., entre los babilonios, como os he dicho antes, del siglo XXVII a.C., pero ninguno sabe decir en qué fecha ocurrió aquello, aunque todos saben que fue hace mucho tiempo. Y es cierto, Francisco, que ese diluvio que, como dices, se recoge en otras culturas, es como una especie de cortina que quita o borra todo lo anterior y no sabemos lo que ocurrió, no sé, hace 5, 6.000 o 10.000 años antes, si había gigantes, como cuenta la Biblia, si había gente que estaba en contacto con otras cosas. Bueno, mira, todo eso hay que saber entenderlo metiéndose en la mentalidad de la gente. Respecto a los gigantes de la Biblia, yo te tengo que decir que cómo lo entiendo, porque verás, yo os lo aclaro, que yo creo en Dios y además soy de los que leen la Biblia todavía, o sea que fíjate. Pero mira, efectivamente en el Antiguo Testamento se habla de gigantes, pero mira, la gente normal, era más bajita que nosotros, vivía mucho menos tiempo. Claro, cuando se encuentran con personas de, digamos, culturas mejor alimentadas o más desarrolladas, y dentro de esas culturas hay gente que son, entre ellos, más altos, lo normal es que los llamaran gigantes. Yo creo que conocen, no sé, lo del pasaje de David y Goliat. A David, que es un chaval jovencito, un pequeño, y Goliat, que lo nombran como un gigante. Claro, sería un superguerrero de los filisteos. Ahora, gigante como tal, raza de gigantes, es verdad que eso en la mitología hay mucho y en muchas culturas lo hay también, pero yo no sé, yo tengo mis dudas sobre eso, ¿sabes? Vale, lo que sí está cierto, claro, según tus datos, es que hubo diluvio recogido por los babilonios, recogido, estoy viendo tu libro, los diferentes, por los sumerios, recogido por los asirios y luego en otras muchas culturas como los chinos, Manu, el hombre avisado por un dios también en Sudamérica, en China, como veo aquí, multitud de lugares, en Nicaragua también, en Colombia, algo muy universal, ¿verdad? Ese fenómeno. Sí, muy universal. Pero para que veas, yo te voy a contar una cosa que a mí, cuando estaba investigando sobre el diluvio, porque claro, cuestiones, ya conocía cuestiones, pero al escribir hay que investigar, si no lo que escribes es un churro. A mí, quizá una de las más curiosas de estas noticias sea la que se refiere a Fray Francisco Jiménez. Este era un monje español que fue a América en el siglo XVI. Y él cuenta, y hablo de un pergamino en español que se encuentra en el Archivo de India, que es del siglo XVI, cuenta que un cacique de Nicaragua, le preguntó a Gil González de Ávila, un sacerdote español que iba para allá para evangelizar, si ellos, los primeros misioneros que llegaron a América, también tenían noticias de que hacía mucho tiempo un enorme diluvio había destruido el mundo antiguo. Eso en el siglo XVI, y a lo largo de todos los de todos los siglos en los que tenemos escritura. Y conforme van avanzando las investigaciones, porque mira, es que esta es otra, nos parece un hecho tan curioso que por ahora son 250, fíjate Miguel, 250 las culturas en las que hay un retrato del diluvio universal. Y claro, cada uno lo cuenta un poco con sus, digamos que con sus peculiaridades
peculiaridades regionales, pero es llamativo porque además hay un hombre que se salva, un Dios que salva al hombre, la familia que se salva con el hombre, y en todo se cuenta que es que el hombre se ha portado mal, muy mal, y entonces Dios se ve obligado a castigarlo. Esto a mí me parece muy llamativo, porque claro, una cosa que se creía que era una especie de mitología judía, pues poco a poco se abre paso que en todas las culturas del mundo existió. Y esto para mí es lo tremendo, porque tú dices, gente distinta, gente distante, en épocas distintas, hablan siempre de una gran catástrofe, en este caso en forma de diluvio. Última pregunta antes de marcharnos a otro tema. ¿Ese diluvio pudo acabar con una civilización quizá conocida como la Atlántida? Miguel, yo te tengo que decir que si hubo el diluvio es como el que narran todas estas culturas, acabaría con esa y con todas las civilizaciones. Y además sin posibilidad de que eso sea erróneo, ¿no? Yo me limito a esto. Si hubo semejante diluvio, se acabaron todas las civilizaciones existentes hasta entonces. 12:25, 1:25 en las Islas Canarias. Seguimos viaje, datos históricos esta noche con nuestro invitado desde Córdoba. Seguimos con más asuntos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Viajemos ahora hasta las cercanías del Mar Muerto. Allí, en unas cuevas olvidadas, se iba a dar uno de los descubrimientos más sorprendentes de la historia, el de los manuscritos del Mar Muerto. Esta es parte de su historia. La historia que consumió la vida del padre de Bo comenzó en el invierno de 1947 con un joven pastor árabe llamado Mohamed Edi. Buscando una cabra perdida en los acantilados de piedra caliza sobre el Mar Muerto, este muchacho arrojó una piedra dentro de una pequeña cueva abierta. Le llegó entonces el sonido de cerámica rompiéndose. Como en una historia de caballeros árabes, el muchacho entró en la cueva y para su asombro encontró 10 vasijas de barro intactas desde los tiempos de Jesucristo. Todas estaban vacías o llenas de polvo, excepto una que contenía uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, los manuscritos del Mar Muerto. Se extrajeron un total de 7 rollos de la cueva número 1. Fueron los primeros manuscritos descubiertos en esta antigua biblioteca, de la que se consiguieron rescatar más de 800. Situadas en la antigua Palestina a orillas del Mar Muerto y solo a un día andando desde Jerusalén, las ruinas de Qumrán fueron ignoradas durante siglos. Repentinamente, con el descubrimiento de los rollos, cobraron interés. ¿Existía una conexión entre los rollos y las ruinas? En 1951, el padre Roland de Bo reunió a un pequeño grupo de arqueólogos para investigar las ruinas de Qumrán. Excavaron durante 5 años y descubrieron los restos de una comunidad del desierto, de una fraternidad monástica conocida como los esenios o piadosos. El descubrimiento de los manuscritos de Qumrán y de los esenios. Una historia apasionante que seguimos desvelando en compañía de nuestro invitado. Buenas tardes, Rosa. 10ª edición del concurso de cortometrajes de Radio Nacional de España. Te voy a atender durante todo el proceso. Si tienes un corto original de un máximo de 4 minutos en formato digital, puedes presentarlo hasta el próximo 30 de mayo. Podrás visionar los cortos recibidos y consultar las bases en rtve.es. 10º concurso de cortometrajes. Tu cine. Date prisa. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Francisco García del Junco, hablando de historias de la historia. Los rollos del Mar Muerto. Qué curioso y qué forma, como muchos de los descubrimientos que se hacen por casualidad, ¿verdad, Francisco? Mira, por casualidad y además de una forma muy graciosa, porque verá, el pastor, esto lo encuentra un niño, un chavalín, que cuidaba cabras, el Mohamed Adi,
que de una tribu de beduinos que era la Ta Amire. Él cuidaba cabras y además tengo que decir que Qumran es un pedazo de desierto rocoso, sin agua. Pero bien desértico, lo conocemos, sí. Lo conocéis, pues sí. Entonces así es. Total, que el chaval, Mohamed, estaba cuidando cabras y una de las cabras se le escapó y entonces fue tras ella. Y yo me lo imagino cansado y aburrido, porque la cabra iba para adelante y él iba detrás de la cabra, hasta que la cabra se fue un poco más lejos de la cuenta y él, cansado, se sentó. ¿Y qué hizo? Pues lo que cualquier chavalín haría, cogió una piedra y empezó a tirársela a una raja que había entre unas rocas. Y con buena puntería, la piedra entró en la raja y oyó que se rompía algo. Y ahí es cuando empieza el hallazgo más importante de paleografía del siglo XX, porque el chavalín, claro, al oír aquello, se asomó, entró, trepó por los riscos y entró por la cueva. ¿Qué encontró? Bueno, primero, en la cueva número 1, porque efectivamente hay un montón de cuevas que después se fueron clasificando, encontró varias tinajas, y la que estaba rota, de la que estaba rota tenía dentro un pergamino enrollado. El chaval lo cogió para ver qué era, pero claro, aquello se les deshizo en las manos, gracias a Dios que había muchos pergaminos, pero ese se les deshizo. Y entonces, conforme fue pasando un poco, conforme se fueron estudiando, porque ahora, si te parece, después comentamos cosas de la secta de los esenios, estaban escritos en arameo, en hebreo y en griego, y eran del siglo III antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Claro, acababa de hacer el más importante de los descubrimientos arqueológicos de Oriente Medio en cuestiones de paleografía. Y además es muy curioso porque esta gente, uno dice, ¿y cómo vivían allí? Porque Qumran está cerca del Mar Muerto, pero el Mar Muerto está a 416 metros bajo el nivel del mar. ¿Qué quiere decir? Que tiene la mayor concentración salina de la Tierra. Por eso allí no hay nada, no hay ningún pez, no hay nada. Y alrededor tiene todo ese aspecto de sequedad tan tremendo. ¿Y qué pasó con los hallazgos de esos rollos? He leído en tu libro que se empezaron a vender, se perdieron, se cortaron, Sí, todo eso. Mira, al principio los beduinos pues intentaron... el chavalín volvió con su gente a la tribu, dijo lo que había encontrado y entonces los mayores fueron a la cueva, vieron lo que era y decidieron que llevarían algunos de los rollos a Belén. ¿Para qué? Pues para dejarlos en manos de un anticuario que lo vendiera. Y el anticuario, pues lo que le dijo él, que él los intentaría vender a cambio del 50% del dinero que le dieran. Total, que eso era mejor que nada y eso hicieron. Pero es que increíblemente nadie los compraba, nadie compraba aquellos manuscritos de los que es verdad y hay que decir que todavía no se sabía el valor que tenía. Pero al final, pasando unos meses, el Achimandrita, que es un título un poco superior al de obispo, Mar Samuel compró un rollo por $30. Y después veremos que, fíjate, todo es muy curioso porque él había comprado uno de los rollos más importantes, casi completo, por $30, que es una miseria, y fíjate, lo guardó y en 1954 anunció en el Wall Street Journal que lo vendía. Total, el caso es que al ver que podía costar dinero, los beduinos se pusieron a buscar más pergamino. Lo que pasa es que la noticia llegó a oídos de los arqueólogos, que a su vez se pusieron también a buscar. Y en vez de haber hecho un equipo un poco razonable, un poco organizado, que los beduinos buscaron por su lado, los arqueólogos buscaron por el suyo, todos por separado, todos medio enfadados. ¿Y esto cómo es posible? Se puede uno preguntar. Pues mira, porque la administración de esa zona primero fue inglesa, después la administración pasó a manos jordanas, después la administración pasó a manos israelíes y claro, en ese follón era lógico que hubiera caos. Pero hay muchas cosas curiosas en todo lo de los manuscritos de Qumran, porque el espíritu de propiedad, mira, yo como arqueólogo no entiendo lo que te voy a decir. Uno de los arqueólogos que intervino en aquella búsqueda, el director tenía tal espíritu de propiedad sobre los hallazgos que no eran suyos, pues que cuando se iba de vacaciones el tipo se los llevaba para intentar descifrarlo y cuando se jubiló y vio que ya dejó una especie de testamento intelectual en el que los rollos que él había estado investigando se los dejaba para que los investigara a
a otro investigador determinado, y no para que lo cogiera en equipo. Todo, la verdad es que aquello fue todo increíblemente anárquico, un despropósito. caótico. Mira, te voy a dar lo más llamativo. A uno de los rollos se le hicieron fotografías desde una azotea. ¿Y qué se hizo para hacer la fotografía? Se subió el rollo, se sacó de la tinaja, se desenrolló en el pretil y se volaron. Uno de los rollos del Mar Muerto volaba por el aire porque los iban a fotografiar en una azotea. Una fotografía que además, esta es otra, nunca se ha llegado a nosotros. Interviene el gobierno israelita, judío, y se hacen con todos ellos, ¿no? Sí. Hay que reconocer que los judíos, cuando se proponen algo, lo consiguen, para bien o para mal. Porque los rollos, una vez que ya se conoce su importancia, empiezan a ser adquiridos a unos precios altísimos. En concreto, uno de ellos se compra por $400,000. Fíjate que unos años antes había sido comprado por el archimandrita Mar Samuel por $30. Y ahora alguien, no se sabe quién, compra un gran rollo por $400,000. ¿Qué pasa? Que detrás de esa compra estaba un judío. Pero es que los judíos empiezan a ver que los rollos del Mar Muerto tienen tienen pasajes del Antiguo Testamento que afianzan la cultura judía. Eran pasajes de una secta durísima de los esenios. Y entonces el Estado de Israel comienza a comprar, en realidad comienza a extender sus redes para, con personajes interpuestos, ir consiguiendo todos los rollos que había en el mercado o que estaban en manos privadas y que ellos podían comprar. Y efectivamente, hasta el punto de que ellos mismos hicieron el Museo del Libro, que se encuentra en Jerusalén, como contenedor de todos los rollos del Mar Muerto. Hay que reconocer. Allí están todos ahora, ¿no? Están casi todos. Hay uno en la Biblioteca Nacional de París, hay dos en una colección jordana, pero la mayoría están en el Museo del Libro de Jerusalén, sí. Vale, no te voy a preguntar qué es lo que dicen esos manuscritos, arameo, hebreo, griego. Muchos dicen que, ponían en duda muchas de las cosas en las cuales creemos, otras afianzaban, pero detrás estaban los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Bueno, yo creo que los esenios a mí me parece que eran una de las sectas más curiosas y más duras de la historia. Son los autores de los rollos. Los esenios eran una secta judía antigua de una enorme severidad. Creían que solo se iban a salvar ellos, y para separarse de todas las demás personas, porque eran impuras y con ellas no se podían salvar, se retiraron al desierto. Mira, este aislamiento en el que vivían era para no contaminarse de la relajación de los demás judíos, no ya de las demás personas de otras religiones, sino de los demás judíos, y por eso se retiraron al desierto. Pero mira, te voy a contar el rigor de algunas de sus normas. Por ejemplo, el silencio que tenían entre ellos era absoluto, casi absoluto. No se podía hablar si no era muy necesario. Había una gran hostilidad hacia todos los que no fueran de su secta. En el sábado, nosotros sabemos que los judíos los sábados no trabajan. Bueno, pues esta gente ni trabajaba, ni caminaba, ni hacía nada. El sábado no se podía salir de la ciudad de Qumran a más de 500 metros de distancia. No se podía barrer la casa, no se podía hacer limpieza, no se podía limpiar los cacharros, no se podía hacer comida, sino que había que comerse lo que se hubiera hecho el día anterior. Fíjate, tenían prohibido hasta coger a los niños en brazos, no podían dar de comer al ganado, no se podía ayudar a un animal a parir. O sea, todo tremendo y todo así, todo en ese plan, ¿no? Es una sensación de angustia la que cuando uno se mete en estos ambientes, tiene una sensación de angustia de decir, Dios mío, pero ¿cómo podían vivir así? Lo que pasa es que, hay una cosa muy curiosa, porque cae muchísimo en la casuística. Mira, los fariseos del tiempo de Jesucristo, que no eran tan extremos como estos, ellos discutían si el huevo puesto por una gallina en sábado podía comerse o no. Bueno, pues estos, los esenios, la secta autora de estos rollos, decían que si un animal se cae a un pozo, pues que lo sentimos, peor para el animal, pero al animal no se le puede ayudar a salir del pozo. Si era un sábado, ¿verdad?
Claro, en sábado sí se puede ayudar, si quien se cae a un pozo es una persona, sí se la puede ayudar, pero si es un animal hay que dejar que se ahogue. Y dime una cosa, ¿cómo terminaron los esenios? ¿Cómo termina su historia? Bueno, fíjate, tú sabes que los judíos es verdad que durante mucho tiempo le dieron la tabarra a Roma, que eran un pueblo muy levantisco, total, que Tito, el emperador Tito, en el año 72, manda a su hijo Vespasiano, las manda a Jerusalén con un montón de legiones. Es entonces cuando Tito, cuando asola el templo de Jerusalén, cuando masacra a los judíos, cuando destruye Jerusalén y cuando toda la religión judía y todo el pueblo judío como tal deja de tener un sitio central de adoración, porque los romanos se hartaron de ellos y fueron a por ellos. Y claro, fue en este momento, en el año 72, cuando los esenios, al ver que las tropas, que las legiones romanas iban hacia ellos, decidieron esconder todas estas tinajas con, fíjate, casi 15.000 fragmentos de rollos, que son los que actualmente se conservan, esconderlas para volver más tarde. Pero como siempre sucede en estos casos, más tarde ya no volvieron. Fueron exterminados por los romanos. Una pregunta antes de pasar a otro misterio. Pregunta un oyente si se puede acceder a alguno de estos manuscritos o cualquiera de ellos, y si el Vaticano tiene alguno en propiedad o solo están en... No, a los manuscritos no se puede acceder. Sí se pueden ver en el Museo del Libro. Después, el Vaticano no tiene ninguno. Bueno, perdón, vamos a ver, no se puede acceder a la materialidad de todos estos rollos, pero el gobierno israelí está aplicando la informática a los rollos más importantes, precisamente para que a través de la red los estudiosos pues tengan este acceso del que tú me preguntabas. Un sitio impresionante ese Museo del Libro. 900-137-137. Seguimos adelante. Volamos hasta el otro lado del mundo a buscar otro misterio. Caminamos hasta un lugar remoto a la búsqueda de tumbas sorprendentes. Vayamos hasta China. La ciudad de Xi'an, al oeste de China, es un imán para turistas. Y como máxima atracción, a las afueras de la ciudad se encuentra una maravilla arqueológica. Miles de personas se desplazan hasta allí para ver el extraordinario ejército de terracota del primer emperador Qin, formado por 8.000 estatuas enterradas hace más de 2.000 años. Pero muy pocos visitantes saben que a tan solo unos pocos kilómetros de distancia se encuentra otra zona de enterramiento que alberga un hallazgo aún más impresionante. El descubrimiento de estas figuras de terracota fue toda una revelación. Creadas apenas medio siglo después, están a un mundo de distancia de la celebración del poder militar del emperador Qin. ¿Quiénes son estas enigmáticas y sonrientes figuras? ¿Por qué están desnudas y sin brazos? ¿Qué pasó para que se produjera un cambio tan radical? La tumba de los guerreros de Xi'an, quizás el descubrimiento arqueológico más importante de la historia. Conozcamos más datos sobre ella. Francisco, si hay tumbas misteriosas e increíbles en el mundo, quizá la de los guerreros de Xi'an se lleva el premio mayor, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que como tumba misteriosa, como tumba interesante, si la gente viera algo, bueno, yo comprendo que todo el mundo no puede ir a China, pero si viera una fotografía de aquella fosa con 8.000 guerreros, un poco más altos del natural, todos, y esto es lo más llamativo, con caras distintas, o sea, son como una fotografía sacada en el siglo III antes de Cristo, de todo un ejército. Mira, es que esto se descubrió, te cuento cómo se descubrió. Sí, por favor.
Sí, por favor, Mira, por favor. En marzo de 1974, pues en China había una gran sequía. Y en China, entonces, la economía era agrícola. Y entonces, un campesino que se llamaba Yang Zifa empezó a hacer un pozo para encontrar agua, porque él pensaba, si no encuentro agua, a ver qué hago con mi familia. Y se fue con su hijo y empezó a hacer un pozo. Y cuando estaba haciendo el pozo, el pobrecito se llevó un gran susto, porque lo que encontró fue una cabeza. Al principio creyó que era un hombre muerto, pero vio que la cabeza, que escarbó un poquito alrededor y vio que era una cabeza de terracota. Y dijo, bueno, esto es como lo que se encontró. Él recordaba que se había encontrado un vecino suyo, un hombre al que por miedo a los espíritus había colgado de un árbol y se había puesto a darle palos para que los espíritus no se volvieran contra él. Total, que él pensó, bueno, pues aquí tengo un hombre, ya que no encuentro agua, voy a escarbar este hombre y a lo mejor consigo algo. Y entonces lo escarbó, no excavó, sino que lo escarbó entero. Pero se dio una sorpresa porque empezaron a aparecer otros guerreros alrededor. Y entonces, conforme iban extendiendo en la excavación, se dieron cuenta de que aparecían más guerreros y más guerreros. Y sobre todo, a ellos les sorprendía mucho los colores, porque estaba todo, cada uno de los guerreros estaba muy pintado, con colores muy vivos, ¿eh? Hoy la mayoría de los colores se han desprendido, y eso a ellos les sorprendía. Encontraban los guerreros y estaban con unos colores muy vivos, pero al día siguiente, cuando iban para continuar excavando, pues veían que los colores, pues que se habían caído. Ellos no comprendían que se habían caído, ni la pigmentación, ni nada de todo eso. Pero sobre todo, vieron que cuando empezaron a excavar y a encontrar los primeros guerreros, sus caras eran distintas. Pero mira, para mí lo más llamativo de esa increíble tumba no era solo la cantidad de guerreros, sino también su disposición, como en una guerra, en perfecto orden de batalla. Mira, están dispuestos en las primeras filas la infantería ligera, después soldados con coraza y lanza de hierro, más atrás la caballería, en vanguardia los guerreros mejor equipados, con ballestas, en los flancos arqueros con rodilla en tierra, dispuestos a disparar al recibir la orden, y finalizándolo todo, incluso hay el cuartel general del ejército dirigiendo la guerra, 68 jefes y generales hablando sobre el desarrollo de la batalla, y lo más increíble, que tampoco faltan los carros de combate. Era un ejército que acompañaría a su señor en el último viaje, en el que todo el mundo hace, pero además un ejército perfecto, en perfecto orden de batalla. Ya te digo, nunca jamás se ha encontrado, que yo conozca, y conozco un poco de la arqueología internacional, nunca jamás se ha encontrado un yacimiento con 8.000 personas, 8.000 estatuas, esculturas en terracota, a un poco mayor de tamaño natural. Mira, para no enrollarme mucho, te voy a decir solo un pequeño dato. Esto es todo tan fidedigno a la realidad que, según las zonas de China, pues tienen uno dentro de los rasgos achinados que a los occidentales nos parecen todos iguales. Bueno, pues los arqueólogos chinos actuales saben que cada cuerpo de ejército venía de un lugar determinado de China, porque todas las caras son distintas, pero guardan entre sí los rasgos propios de aquella zona geográfica. Increíble. Brevemente, ¿y quién hizo esta tumba? ¿Y quién está enterrado ahí? Se hablaba de ríos de mercurio dentro de la tumba. Sí. Eso todavía no se ha excavado, ¿no? Lo que puede haber todavía por descubrir debe ser increíble, ¿no? Todavía es el emperador Qin Shi Huang del siglo III a.C. Y mira, lo que te voy a decir, pues yo nunca me lo creería, ¿eh? Lo que pasa es que después de lo que te he dicho, de 8.000 guerreros y en esa disposición y todo tan increíble, pero es que los historiadores chinos antiguos hablan, hay un hecho objetivo, y es que la tumba propia del emperador, porque todos esos guerreros eran el ejército con el que el emperador se enterró, pero su tumba tiene 40 metros de altura más 30 de profundidad, es decir, son 70 en total, y tiene incluso trampas. Y hay un montón de incógnitas, porque los historiadores chinos nos hablan de que toda la bóveda de esa tumba representa al cielo y que las estrellas están formadas por gemas
y que hay dos ríos, uno de ellos el Yangtze, que es el amarillo, y otro es el azul, y que el río en vez de agua tiene mercurio. Ya te digo que todo esto parece cosa de una mente enfermiza, pero claro, después de la increíble tumba que se está excavando desde 1976, uno dice, pues realmente no va a ser enfermizo, sino que va a ser real, pero no se excava precisamente por miedo a que cuando salgan a la luz las figuras que hay adentro, la policromía se pueda desprender, y entonces están haciendo estudios químicos de cómo pueden mantener la policromía y van en buena dirección, para cuando eso sea seguro, pues comenzar la excavación de la tumba propiamente dicha del emperador Qin Shi Huang. Cuando se descubrió pensaban que iba a haber poquitas de esos guerreros. Después dijeron que cientos de ellos, los primeros arqueólogos. Después miles, 8.000 hasta ahora se han encontrado. Increíble esa tumba y las sorpresas que todavía nos depara, ¿verdad? Sí, mira, eso es muy gracioso porque cuando encontraron los primeros en el pueblo de Yensifa, pues pensaron que cuántos iban a encontrar, 8, 10, 15, y entonces cuando los arqueólogos ya comenzaron la excavación propiamente dicha y dieron al mundo la noticia de que llevaban 100, todo el mundo, en todos los medios de comunicación se asombraron, El asunto fue cuando llegaron a 1.000. Y cuando empezaron a excavar fosas enteras, y cada fosa con varios cientos, y cada varios cientos formaban 1.000. Y entonces cuando llegaron al número de 8.000, porque a todo esto solo se sabe que no está completamente excavada, y por ejemplo, en el año 2015 han aparecido 98 caballos reales, los esqueletos de 98 caballos. Han aparecido además carros enteros. Es una cosa, es como una pequeña ciudad enterrada. Sorprendente. Esta era una tumba sorprendente. Nos vamos a hablar de tesoros ahora, de aquí de nuestro país. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Esta noche, en Espacio en Blanco. ¿Qué ocurre? ¿Escuchas eso? ¡Joder! ¡Por el amor de Dios! ¡Padre! ¡Padre! Comenzaremos con el tesoro quizás más importante, el de Guarrazar. Bajo estas tierras, a pocos kilómetros de Guadamur, en la tumba de un antiguo cementerio permaneció oculta durante mucho tiempo una rica fortuna. Estos sillares son testigo de ese pasado que nos remonta a la invasión árabe. Las iglesias toledanas que tenían este tipo de tesoros, que sin duda las hubo, fueron saqueadas por los árabes. Entonces, alguna iglesia de Toledo, que se enteró de ese saqueo, decidieron esconderlo en Guarrazar. Después de varios siglos y de una gran tormenta que dejó al descubierto los nichos, una vez a los albores de la Segunda Guerra Mundial para recuperar algunas piezas a cambio de obras de arte. Hoy conviven entre París y Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional y en la Armería Real. En su lugar de origen, exhiben unas réplicas. Estamos hablando de coronas de Recesvinto, de Suintila, de Sonica. Claro, son los reyes godos, la nobleza visigoda toledana. No llevan zafiros ni esmeraldas como las auténticas, pero su precio es incalculable, porque a veces la historia de un pueblo vale más que un tesoro. Son algunos fragmentos de la historia de este fabuloso tesoro. Nos daban algunos datos el historiador Pedro Alonso y Sagrario Gutiérrez, alcaldesa de Guadamur. Pero hay mucho más que contar sobre este y otros tesoros en nuestro país. Nuestro invitado nos lo descubre. Hablábamos de tesoros, en España tenemos muchos todavía. Tenemos 5 minutitos, ¿te quedas luego un ratito más a partir de las 3 para que nos lleves a otro lugar mágico? Eso como vosotros queráis, estoy encantado con vosotros, Antes de contestarte a lo siguiente, me parece genial las introducciones que hacéis a los capítulos, Lo trabajamos un poquito. Ahí estaba ese tesoro de Guarrazar, el de Montelirio.
Tenemos contigo 5 minutos antes de las noticias. Casi perdemos ese tesoro, ¿no? El de Montelirio. Bueno, sí, la verdad, mira, a mí me da mucha pena la cantidad increíble de tesoros perdidos. Porque sí, se expone el de Guarrazar, el de Villena, el del Carambolo, el de Lebrija, el de Valdelobispo, pero si supiéramos cuántos se encuentran y cuántos, bueno, iba a decir por supuesto, no es eso, pero cuántos de los que se encuentran casualmente y que no llegan a la luz pública se pierden para siempre. El propio de Guarrazar, el de Guarrazar, del de Guarrazar, se encontró de una forma muy graciosa, porque iban camino de Toledo desde Guadamur, pues un matrimonio, Francisco y María, y entonces vieron, como había llovido mucho el día anterior, vieron una cosita que brillaba en el suelo, se agacharon y era un cacharrito de oro. Vieron que era oro, y entonces ¿qué deciden? Deciden echar tierra encima y que ya volverían por la noche. Y efectivamente volvieron por la noche, fueron con bolsa y empezaron a sacar, es algo propio de los cuentos de las 1001 noches. Estuvieron ahí un rato los dos en el suelo buscando, sacando y se fueron a su casa. Pero ¿cómo son las cosas? Porque pensaron que se llevaban todo. Bueno, llevaban un montón de coronas de oro con pedrería, cruces, gemas, perlas, nácar, 243 zafiros de Ceilán, amatista, una cosa llamativa. Pero no se habían dado cuenta que había otro campesino que mientras ellos buscaban por la noche los estaba mirando desde lejos. Claro, este campesino que los miraba desde lejos no sabía lo que estaban haciendo, pero en cuanto ellos se volvieron a su casa, este campesino fue hacia la zona donde Francisco y María habían estado rebuscando y se puso a rebuscar. Joder, Miguel, lo que encontró, ¿verdad? Hasta 25 coronas. Y eso no es lo peor, sino que tanto el matrimonio como él se las fueron llevando a Toledo. ¿Para qué? Para que desgastaran las piedras preciosas y para que fundieran las coronas y las cruces para que le dieran solo el valor del oro. Qué pena. Tremendo. ¿Y cuál fue aquel tesoro que estaban hormigonando y de repente, no sé si fue el ingeniero o el arquitecto, se dio cuenta que estaba desnivelado? Hay que excavar 15 centímetros más y de repente apareció. Sí. En 1958 en Sevilla estaban haciendo, no en Sevilla capital, sino en la provincia, en el llamado Tiro de Pichón, en un pueblecito que se llama Camaji, que está a 8 kilómetros. En 1958, pues Juan de Mata, Carriazo y Arropia estaban haciendo unas obras. Y el arquitecto tenía que irse a Madrid. Y entonces, antes de irse al aeropuerto, pues se pasó por la obra y vio que había que nivelar un poquitín y que bajaran 15 centímetros. Y entonces le mandó a los obreros que rebajaran esos 15 centímetros y él se fue. Pero fíjate que al rebajar esos 15 centímetros, menos mal, solo 15 centímetros, empezaron a aparecer cosas de oro. Era el tesoro del Carambolo. Un tesoro formado por corona, por pectorales, es una maravilla, Es un tesoro, yo creo que del siglo VII, VIII antes de Cristo, es tartésico. Pero mira, con este tesoro pasó una cosa muy curiosa. Y es que los obreros pensaron, vaya, hay oro, hemos encontrado cosas de oro. Y uno de ellos dice, no es oro, es cobre. Lo que pasa que lo han dorado. Fíjate tú las cosas que decían. Pero bueno, dice, y os lo voy a demostrar. Y cogió un azadón, le metió con el azadón a uno de los pectorales, y entonces al ver que por dentro también era dorado, dijo, pues es verdad, no es cobre, es oro. Y actualmente el tesoro del Carambolo se expone con el pectoral, todavía con el hachazo que le metió este obrero. En 30 segundos, ¿cuál es el tesoro más importante que se ha encontrado en España y lo que quedará todavía por descubrir, desde tu punto de vista? Bueno, es muy difícil, pero a mí me parece que el de Guarrazar, sin duda, el tesoro de Guarrazar, de los reyes visigodos, que se habían escondido para que no lo robaran los musulmanes, es porque, claro, actualmente se conservan 10 coronas, pero eran 25. Y se conserva aproximadamente un tercio de todo lo que se encontró. Y aún así es uno de los tesoros más importantes expuestos en los museos españoles. Y en 10 segundos nos preguntan si se sabe algo de la tumba nunca descubierta de Almanzor en Medinaceli. ¿Se sabe algo? ¿O me lo cuentas dentro de un ratito? Lo que vosotros queráis. 10 segundos tienes. Pues mira, Almanzor no murió en Medinaceli, sino que en Medinaceli le tuvo un ataque de apendicitis, empezó por ahí, y cuando llegó a Córdoba, porque Almanzor llegó a Córdoba en el año 1002, cuando ya muere definitivamente, claro, todos morimos definitivamente, él llega a Córdoba en 1002 y es en Córdoba donde muere, de un ataque de peritonitis, pero no, su tumba nunca llegó a saberse dónde estaba.
Hemos de hacer una pausa para las noticias. Espero que estés a gustito ahí. Francisco, un segundito nos esperas para después de las noticias y 5 minutos más te vamos a entretener, ¿te parece? Estupendo, muy bien, lo que veáis. 900-137-137 nuestro teléfono. Y eso que habéis escuchado antes, perdón, que decíamos esta noche en Espacio en Blanco, es algo que queremos presentaros. Tiene que ver con algo que llaman el punto frío. Enseguida os lo vamos a contar. Tenemos aquí aparte de sus protagonistas y hoy vamos a estrenar ese primer capítulo. No os lo perdáis. Enseguida regresamos. Estás en el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Esta noche, en Espacio en Blanco. ¿Qué ocurre? ¿Escuchas eso? ¡Joder! ¡Por el amor de Dios! ¡Padre! ¡Padre!